Si les parece, Angie, nos dirás, yo diría poder empezar, aunque se vayan incorporando después, así nos ponemos, tratamos de respetar. Nosotros que este taller queremos que, nosotros sabemos, y lo digo ahora y lo voy a decir en medio y al final, el tema no alcanza. Si nosotros lo abrimos en tiempo, pero queremos ser muy respetuosos en el tiempo y dejar más bien como gusto una pista que va a haber un curso de todo un mes que vamos a poder profundizar. Cuando hablamos de curso también hablamos de grupo de reflexión. Así que no vamos a poder compartir entre todos, somos muchos, gracias a Dios. Si queremos hacer talleres de trabajo en grupo, además que podría ser una opción, no puede durar una hora, nos tenemos que ir a 2 horas, y preferimos, sabemos de sus tiempos, y entonces queremos sencillamente con el padre Ariel compartirles un momentito algunas de las reflexiones que de la praxis de la pandemia, como les ha pasado a ustedes, nos ha ido sucediendo. Si te parece, padre Ariel, que hagas la oración inicial. Bueno, nos vamos a poner a la presencia de Dios diciendo juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le pedimos a Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que abra nuestro corazón para que podamos compartir este momento de reflexión y de experiencia, que sea un mutuo alimentarse y enriquecernos, para poder también nosotros ser nexos en nuestras respectivas comunidades y lugares de servicio. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dos pequeñas consignas. Primero les vamos a pedir que estén todos muteados, solamente el padre Ariel y yo estaremos con los micrófonos abiertos, porque así podemos tratar de evitar acoples. En segundo lugar, nosotros vamos en un momento a abrir 3 momentos para preguntas. Yo sé que todas las preguntas no vamos a poder responder, pero no dejen de formular en el chat las preguntas que ustedes quieran, porque nosotros vamos a leer esas preguntas y vamos a tratar de hacerles llegar la respuesta. Por ahí puede pasar que haya tantas preguntas que de golpe le propongamos un Zoom para seguir compartiendo, pero no dejen de escribirlas, porque el padre Ariel va a estar atento también a las preguntas, o yo elegiremos alguna, y simplemente como una muestra. Yo comienzo con la oración con la cual empezó el padre Ariel. Comenzó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y comenzó invocando a la Trinidad. Y saben, la pandemia primero nos sorprendió a todos. Por lo menos a mí me sorprendió absolutamente. Yo al padre Fabián Esparafito, un sacerdote muy amigo mío, siempre le decía, vos prepárate para las partes tecnológicas, además, porque yo de esto no entiendo nada, porque en el futuro vamos a tener que trabajar por eso. Y de golpe nos vimos zambullidos en esto, y en mi caso concreto, que yo soy cero tecnológico, bueno, Dios fue providente, me puso al padre Cristian de Mar del Plata, me puso al padre Ariel, al padre Fabián cerca, pero ahora estamos con Zoom, y el padre Ariel y yo estamos con pantallas distintas, aunque estamos cerquita. Pero ¿saben qué? Recordemos lo más elemental, la señal de la cruz. Que en la señal de la cruz, en ese signo que por ahí empezó todo el proceso catequístico, hay como 2 afirmaciones. La afirmación de un Dios trinitario, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, y el signo de la cruz, la redención, la muerte que redime, porque nosotros, la muerte no tiene la última palabra. Y acá yo me permito adelantar lo que fuimos comprobando con el padre Ariel.
que la pandemia es como una guerra mundial, que tira abajo muchas cosas, y hay muertes, y hay muertes, y hay duelos. Y los duelos no solamente de pérdidas de muerte, sino de pérdidas de abrazos, de encuentros, de viajes de egresados, de laborales, muchos duelos, porque hay muchas clases de duelos. Pero sin embargo, si nos abrimos a lo que Dios nos está diciendo, que como dice el Apocalipsis, Él hace nuevas todas las cosas, quizás nos recuerda que el hombre está llamado por ser hombre y por ser justamente signo de la vida trinitaria a vincularse. Si algo este tiempo de pandemia nos ha hecho valorar, son los vínculos. Cómo extrañamos ese abrazo, ese encuentro, cómo fuimos creativamente buscando maneras de seguir estar en contacto. Cuidado, porque a veces la Iglesia pudo haber caído demasiado en lo institucional, pero a veces lo institucional puede hacer perder lo vincular. Y acá se nos cayó muchas cosas. Incluso tuvimos la iglesia cerrada, tuvimos muchas veces en cuarentena, además, pero creo que el Señor fue suscitando en todos creativamente la necesidad de cuidar los vínculos. Y miren, en la parroquia donde estoy yo y donde está el Padre Ariel, miren, llegó, yo lo conocí cuando llegó y ya estábamos haciendo planes que iba a venir sus padres a visitarlo, ellos son de Tucumán, y quedó la pandemia y prácticamente no ha salido de devoto. Pero saben, miren, nosotros nos pasó que tuvimos que empezar a hacer, cuando pudimos retomar bautismos individuales, y empezarnos a vincular por el Zoom, por la catequesis por Zoom. Y claro, al invitar al Zoom, no vinieron solamente los padrinos, sino que invitábamos también a los abuelos. Y yo, Ariel es testigo, yo de cada Zoom salía contento, porque antes se encargaba de la catequesis bautismal solamente la catequista, y yo le decía que iba a pasar a saludar, pero mentira, nunca pasó a saludar, me ganaban las cosas. En cambio ahora, en la parroquia tenemos el Zoom de los 40 minutos. En 40 minutos, yo estaba un ratito. Marta, la catequista de bautismo, hacía la catequesis, pero había algo especial. Y una vez una mamá me dijo, ¿sabe, padre? Es que con la catequesis bautismal, ustedes vinieron a nuestras casas. No tuvimos que ir a la parroquia. Ahí me dio una pista. A veces nosotros lo hacíamos venir a la parroquia. Ahora, a partir de la pandemia, con el Zoom, así como ahora, nosotros estamos compartiendo desde sus casas. Y ustedes tendrán curiosidad qué foto es la que tengo atrás. Y cuando nos empezamos a comunicar, vemos, y a veces pasa el chico, pasa el gato le encanta meterse en la pantalla. Ahí aparece, me parece una pista importantísima. Si me permiten, a veces nosotros somos la parroquia del barrio y en la pandemia nos obligó a ser la iglesia en el barrio, en las casas. Hacer todo un giro, pero nos pasó con las celebraciones. Y además, claro, hacer el bautismo individual por el aforo, la cantidad de personas, lo hicimos más personalizado. Y saben, a mí me parece que hoy hay que entender que cada historia merece de alguna manera prestar atención. Entonces, cuando vos en la pequeña catequesis bautismal conocés la historia, por ejemplo, el sábado voy a bautizar a una chiquita, su mamá se llama Anastasia, y la chica se llama Bianca. Anastasia, porque la abuela de Bianca le gustaba la realeza, entonces le quiso poner un nombre de princesa.
¿Y por qué Anastasia le pone a su hija Bianca? Por recuerdo a su abuela, que dice que fue alguien que le marcó la vida. Miren, yo cuando llegue el sábado al bautismo, podré jugar un poquito. La madre le quiso poner sangre azul de realeza, pero la hija se quedó con la sencillez de su abuela. No voy a bautizar a un ser anónimo. Y en mi parroquia, gracias a Dios, siempre en el bautismo hay un grupito de personas de la pastoral bautismal que hacen presente lo comunitario. Y después por ahí hay una misa a los 3 meses donde vienen los bautismos. Pero saben, hoy un elemento fundamental es entender que necesitamos vínculos. Pero los vínculos también es ser capaces de lo que yo llamo la pastoral del goteo, de vincular cada historia es sagrada. No tengamos miedo en que esto que nos enseñó en la pandemia de tener que volver a barajar de vuelta, signifique quizás una iglesia más nazarena, más sencillez, menos institucional, más cuidadosa de los vínculos. Porque los vínculos es, si ustedes me permiten, un surco donde la semilla siempre rinde, porque el vínculo es algo que necesitamos. Y en la pandemia lo hemos experimentado especialmente. Por eso yo quisiera proponerles que pensemos una pastoral en pandemia que esté centrada en los vínculos, en esas relaciones, que además si conocemos la Trinidad, ¿qué es la Trinidad? La Trinidad son 3 personas que se vinculan, que se quieren, que se aman, que se reconocen, que se nombran. Por eso, bienvenida pandemia, si nos permite ser una iglesia más humana, que al mismo tiempo es más trinitaria. Pero claro, la vida y el vínculo en un momento se desgarra con la muerte. Y entonces necesitamos acompañar ese momento y acompañarlo de un modo especial. Quizás un gran kairos misteriosamente que tenemos es una iglesia que acompaña la vida desde también la muerte. Pero lo dejo a Ariel. Bueno, gracias, Padre. Yo voy a intentar compartir un PowerPoint muy breve, pero que nos va a ayudar, ¿no? A esto que estaba comentándonos el Padre, en esta importancia de los vínculos en el tiempo de la pandemia. Por ahí han surgido las burbujas, esos modos tan nuevos de vincularse, las redes sociales, que uno tiene que procurar humanizarlas, ¿no? Son medios que están, que no nos terminan de gustar, que pueden tener sus falencias, pero bueno, que nuestro desafío es sacar lo bueno de estos medios de vinculación que han surgido en este tiempo tan particular. Sobre todo cuando en situaciones tan difíciles o tan desconcertantes en nuestra existencia como es el duelo y su pastoral en el acompañamiento, hace extrañar algunas cosas que son fundamentales. Alguien que acompañe en el dolor, en el sufrimiento, que comparta mis lágrimas, que comparta mi llanto. A veces extrañamos, como decía el Padre, esos abrazos que humanizan y que dicen mucho más que palabras. En este tiempo uno ha extrañado todo eso, y en la pastoral del duelo más aún, porque es una pastoral que tiene como elemento fundante justamente esa cercanía samaritana, esa cercanía tan humana que Jesús la tenía y que nosotros como seguidores de él somos invitados a tenerla. Por eso en esta pastoral del duelo yo veía primero interesante poder
entender qué es el duelo, que seguramente sabemos, tenemos nociones, o algunos tal vez no tengan bien en claro qué es. La idea de este momento es poder entender esto, qué es el duelo, y tal vez esta imagen nos ayude en primer lugar a entender. El duelo es esto, un camino, un proceso, algo que se va realizando, no es algo que está estático. El duelo tiene que ver con una respuesta psicológica, emotiva, espiritual, sentimental, ante la pérdida de algo o de alguien, ¿sí?, al que uno está vinculado afectivamente, ¿sí? La pérdida de algo o alguien produce una ruptura. Y en este sentido el duelo es amplio, que el padre algunas menciones hacían. Por ejemplo, hay duelos cuando uno sufre una ruptura afectiva con un amigo, con la pareja. Hay duelo cuando uno pierde el trabajo. Hay duelo en las etapas de la propia existencia, cuando uno va envejeciendo. Hay un duelo cuando tal vez alguien se entera que tiene una enfermedad terminal y tiene que prepararse para morir. Y el duelo más propiamente que nosotros conocemos es cuando muere un ser querido. Pero el duelo, la palabra duelo tiene un sentido muy amplio y hace referencia, ¿no?, a todas esas separaciones o rupturas que uno va sufriendo en la vida. Si miramos nuestra vida en esta clave de el duelo como rupturas o pérdidas a lo largo de la vida, nos damos cuenta que es connatural al ser humano. Es propio del ser humano sufrir en el camino de la vida, en el proceso de la vida, separaciones, rupturas. En nuestro caso, cuando nos referimos al acompañamiento del duelo, nos referimos fundamentalmente, en medio de tantos modelos o situaciones que nos producen duelo, nos referimos a aquellos duelos procedentes de la muerte de un ser querido. Sobre ese nos queremos detener. Más allá que la palabra duelo es mucho más amplio, nosotros en esta pastoral del duelo de la que ahora vamos a hablar, hacemos referencia específicamente a esos duelos producidos por la muerte de un ser querido. Entonces, lo importante de acá es entender que el duelo es un proceso, un camino, que hay que recorrerlo ante la muerte o la pérdida de un ser querido. Hay algunos autores, por ejemplo, el padre Mateo Bautista, él distingue entre estar de duelo y hacer el duelo. Dice que estar de duelo por ahí hace referencia más a algo estático, alguien que se queda solo en el lamento, que es propio del dolor y del sufrimiento, pero que queda como sumergido en el dolor. Hacer el duelo es la opción que nosotros tenemos que tomar, que es animarnos a hacer el recorrido de este camino, no quedarnos quietos. Hacer el duelo implica ser protagonista de ese proceso en el que uno va a ir aprendiendo a vivir esta nueva realidad que nos toca, que es la ausencia del ser querido. Hacer el duelo va a implicar a veces tener que pedir ayuda, a veces dejarme ayudar, implica ser protagonista de esa situación. Sobre esas situaciones es que nosotros hablamos del acompañamiento del duelo o acompañamiento pastoral del duelo. ¿Cómo podemos entender este acompañamiento? Esta imagen también nos puede ayudar. El acompañamiento pastoral o la pastoral del duelo tiene que ver con el caminar junto al otro, en este caso al que sufre, al doliente. Caminar escuchando, caminar a veces en silencio, cuando sea necesario caminar y dar una palabra de aliento. A veces ese caminar al lado va a implicar, como vemos la imagen, poniendo el brazo sobre la espalda del otro como signo de cercanía y abrazo. No todo el camino está feo. Está caliente. Ahí está, hay un micrófono encendido. Entonces el acompañamiento tiene que ver con esto, caminar junto al otro, al que sufre, al que está en una situación de dolor. Por lo tanto, si quisiéramos dar así una definición rápida de lo que es el acompañamiento pastoral del duelo, son todas las actividades o tareas que tienen por fin acompañar en el dolor, acompañar en el sufrimiento,
acompañar a aquellos que sufren por alguna situación ante la pérdida de un ser querido. Pero también la pastoral del duelo hay que entenderla como un espacio de anuncio. Y para el cristiano esto es fundamental, ¿sí? La pastoral del duelo tiene que ser un lugar donde uno pueda hacer un anuncio del evangelio, el mensaje central. Para el cristiano, la muerte siempre tiene que ser mirada con el cristal de la muerte y la resurrección de Cristo. Entonces, un lugar de anuncio, una buena noticia, hay una vida más allá de esta vida. Cristo murió y resucitó. Nosotros nos unimos a Él en su muerte para poder resucitar con Él en el último día. Entonces, actividades que acompañan y que se hacen presentes en el dolor y al mismo tiempo un espacio para anunciar, no siempre con palabras, a veces con los gestos uno puede anunciar esta cercanía del Evangelio. Algunas claves para el acompañamiento, porque uno dice, bueno, ¿cómo hago para acompañar a alguien que atraviese el dolor? Es tan difícil ver a alguien que sufre y cuando ese alguien es tan cercano a nosotros, se nos hace difícil a veces encontrar los modos. Algunas pautas que nos ayudan para acompañar en el dolor es aprender a ponerse en el lugar del otro. Y para esto es fundamental formarnos e informarnos e ir haciendo experiencias de estas situaciones. ¿Por qué digo formar e informarnos? Porque a veces cuando vemos el sufrimiento del otro no sabemos qué decir y a veces buscamos alguna frase hecha que suenan bonitas, pero que no terminan de ayudar o que no terminan de acompañar en el proceso que la persona está haciendo. Por ejemplo, yo recuerdo en algunos casos de allá en Tucumán que la gente dice, no, no llores porque tu ser querido no va a descansar en paz, o le dan algo, un medicamento para que la persona no esté sufriendo. Nos cuesta ver sufrir al otro, entonces buscamos como soluciones rápidas. La primera clave es ponerse en el lugar del otro, pero para eso tenemos que formarnos e informarnos sobre lo que es el duelo, las etapas, los momentos que tienen, para poder acompañar de un modo más eficiente. Otra clave es la cercanía que humaniza. Con esto lo que quiero decir es esa presencia, como vemos en la imagen, a veces silenciosa. Les robo acá una expresión que siempre usa el padre. En el acompañamiento del duelo tiene que ver mucho de una soledad habitada, porque uno no puede suplir al otro en su proceso o en su camino, pero lo puede acompañar, puede estar presentes. Y a veces ese estar presente, muchas veces va a tener que ser en silencio, con esa cercanía afectiva, ¿no? La imagen de María al pie de la cruz con las otras mujeres y San Juan, nadie dice nada, el único que habla ahí es Jesús. Pero en ese silencio se acompañan en medio de esa situación de dolor que es la muerte de un ser querido. Una tercera clave que podemos señalar es esto de quitarse las sandalias, una expresión que usa el Papa Francisco en Evangelii Gaudium. Tiene que ver con respetar al otro, respetar el misterio sagrado que es el otro, y más cuando ese otro está atravesando una situación de dolor o de sufrimiento, que solo la persona que lo atraviesa lo comprende en su totalidad. No tiene que ser respetuosos en los modos que cada persona lo va aprendiendo a llevar y en los tiempos que tiene. No hay que apurarlo. Yo puedo haber hecho un proceso de duelo, pero mi proceso de duelo no va a ser igual al del otro. Entonces tengo que ser muy respetuoso, sobre todo cuando se atraviese el dolor. Y por último, algo que puede parecer obvio, pero no siempre lo es, y es que hay que entender que el duelo no implica olvidar al ser querido. Muchas personas, uno dice, bueno, hay que hacer el duelo, y dice, no, yo no quiero olvidar. No se trata de olvidar, todo lo contrario. Ya vamos a ver más adelante, se trata de hacer una memoria agradecida del ser querido. El duelo no es olvidar, sino asumir desde otra mirada la situación que nos está tocando vivir. Tampoco es quitar el dolor. Hacer el duelo no es que nos borra el dolor. Yo siempre digo, la fe y la esperanza no nos deshumanizan, sino que la fe y la esperanza lo que nos hacen es tener una mirada diferente a la realidad
de la muerte y del sufrimiento y del dolor. Y la clave de nuestra mirada es Cristo muerto y resucitado. Dentro de esta pastoral del duelo, del acompañamiento del duelo, encontramos la pastoral de los cinerarios, que en mi caso yo la conocí cuando llegué acá a Buenos Aires, así como el padre trajo la idea de Monseñor Barbas, yo ahora me llevo la idea y el modo que acá se trabaja, porque la verdad he ido aprendiendo la manera en que se acompañan estas situaciones de los cinerarios. En mi diócesis al menos no es muy común esto, que la pastoral del cinerario está dentro de la pastoral del duelo, cuya particularidad es el modo, si se quiere, de dar sepultura a los seres queridos. Se los incinera y después las cenizas son depositadas en el cinerario, dispuesto en varias parroquias. Acá en Buenos Aires hay muchas parroquias que tienen cinerarios. Esta pastoral del cinerario, como digo, está dentro de lo que es el camino de la pastoral, el acompañamiento del duelo y en el dolor. Y en esta experiencia que yo he hecho acá en Soledad de María, en Buenos Aires, en la parroquia que estoy en el Padre Alejandro, hay algunas características de esta pastoral que a mí me ha llamado mucho la atención y que son las que por ahí hay que seguir trabajando, madurándolas y dándole centralidad. En primer lugar, algo que tiene que ver con un término muy actual, que es la sinodalidad. ¿A qué nos referimos con la sinodalidad? A que la pastoral de los cinerarios y en general la pastoral del duelo no tiene que reducir solo al sacerdote, al presbítero que hace el ritual en el momento, sino que intervienen todos los agentes pastorales que podrían intervenir acá. Hay una hermana, una religiosa que se encarga de ser el primer contacto con estas familias en duelo, con estas familias que se acercan para averiguar, para dejar los restos de sus seres queridos aquí. Entonces son como esos instrumentos que trabajan en la pastoral del duelo, donde el sacerdote es un agente más en esta pastoral tan amplia, ¿no? Hay laicos, religiosas, el sacerdote, que intervienen en esta pastoral, por eso la sinodalidad. Una segunda característica, y que es importante también, es el asesoramiento, ser facilitadores. Quien le ha tocado sufrir la muerte de un ser querido sabe que a veces hay trámites tan burocráticos que en medio de la situación de dolor de uno se hacen, uno no sabe a dónde ir, qué hacer. Entonces poder asesorar, poder informar, poder brindar ayuda en ese sentido, pero también asesoramiento en otro sentido. La pastoral de los cinerarios implica asentar, así como se asientan los bautismos en libros y se registran las personas, también la pastoral de los cinerarios implica con responsabilidad poder asentar, y hay algunas condiciones, tendrán que presentar las actas de defunción, quien los asiente tendrá que ser un mayor de edad. Bueno, toda esa información hay que ayudarlos a las personas, porque en medio del dolor a veces es difícil ver todo esto. Una tercera característica, que es lo que a mí me ha impactado mucho también, es que tiene como dos momentos el rito. Un primer momento en el lugar donde se depositan las cenizas en el cinerario propiamente, y la otra dentro del templo parroquial. Dos lugares diferentes, pero que tienen un mismo fin, y es acompañar y hacer un anuncio, hacer el anuncio querigmático a través de esta pastoral. El primer momento, en el cinerario, por ahí podemos decir que es más íntimo y familiar. Y acá a mí me llamó, esto es lo que me llamó la atención, se estila pedirle a los familiares que puedan realizar una semblanza de la persona fallecida, es decir, un escrito de una carilla, no más de una carilla, en el que la familia previamente reunida puedan expresar algunas características, gestos, detalles, aquello que lo hacía especial al ser querido para uno. Ponerlo por escrito, y en el momento del rito, antes de ser depositadas las cenizas, algún familiar lee esta semblanza. Y esa semblanza después queda en una carpeta, como un archivo que tiene la parroquia. Pero cuando uno conversa con las personas, dicen que les hace mucho bien, primero hacer esa memoria agradecida del ser querido, después poderlo expresar en ese momento
familiar, hacer memoria de la persona que físicamente ya no está. El segundo momento, en el templo parroquial, tiene una dimensión más comunitaria y eclesial, es decir, la comunidad parroquial los recibe, la comunidad parroquial reza por la persona fallecida, la comunidad parroquial de algún modo asume el compromiso de acompañar a las familias dolientes. Por lo tanto, es un incorporarlos a la vida de la comunidad también y estar atentos a ellos. Acá también se da como el gran anuncio pascual en torno a la celebración eucarística, ¿no? Por eso yo decía al comienzo, y que se presenta en toda la pastoral del duelo y en la pastoral del cinerario específicamente, que este anuncio, este lugar de anuncio, tiene una dimensión mistagógica y una dimensión querigmática. Mistagógica porque a través de los signos, el cirio, la cruz, los diferentes signos de los que nos valemos, uno puede hacerlo entrar a las personas en lo más profundo de la fe, en el querigma cristiano, que es el amor de este Dios que dio su vida por nosotros, pero que resucitó al tercer día para recordarnos que un día nos reuniremos todos en la eternidad. Entonces es un lugar de este anuncio de lo más profundo de nuestra fe cristiana. Como para terminar, para no extenderme tanto y poder también escucharlos a ustedes y ver algunas preguntas, en este tiempo tan particular, como decía el padre al comienzo, han surgido algunas dificultades. La ausencia de un duelo previo, que el duelo previo tiene que ver con que acompañar a los seres queridos hasta la muerte, cuando están enfermos. Y ahora en la pandemia ha pasado que muchas veces por el aislamiento uno no podía cuidarlos en los hospitales, en las clínicas, los seres queridos quedaban solos, o uno lo veía en la casa y se lo llevaban y luego nunca más se lo veía, se entregaban los restos del ser querido, ya cerrados. Entonces, aquí ha quedado una herida muy fuerte, que seguramente habrá que pensar respuestas para poder acompañar esas situaciones de heridas que han quedado. Una segunda herida que pueden surgir en torno a la pandemia es la ausencia de los rituales de despedida, sobre todo en el primer tiempo de la pandemia. Ha sido muy difícil dar la unción de los enfermos, a los sacerdotes no se les permitía entrar a los hospitales, a las clínicas, o realizar los rituales en los cementerios para sepultar, tampoco se permitía hacer ningún tipo de responsos o exequias. Entonces, para el creyente que estos rituales cumplen un rol tan importante, también está esa herida de la ausencia de estos ritos de despedida. En tercer lugar, yo creo que es importante ver esto que el padre lo dijo y contaba, por ejemplo, los familiares en el bautismo. También la presencia de lo digital, el mundo de lo digital, es algo de lo que tenemos que valer, es cierto, humanizarlos, porque lo digital tiene sus propias leyes que no necesariamente están humanizadas, pero nuestro desafío es usarlas y humanizarlas para poder cumplir esta cercanía, este acompañamiento, este estar presente. De hecho, algunas respuestas se ha dado, realizando un Zoom con las personas que han perdido un ser querido para charlar, o hacer una videollamada, hacer alguna celebración eucarística para la familia teniendo en cuenta a la persona fallecida. Sin embargo, queda en claro que hay muchos desafíos a los que todavía le tenemos que pensar algunas respuestas. ¿Sí? La pandemia ha abierto muchos desafíos, muchas heridas, hay muchos duelos que no se han podido hacer de la manera normal, entonces va a implicar estar atentos. Tal vez aquí esta imagen también del Papa Francisco, de la Iglesia como hospital de campaña, tengamos que tenerla muy en cuenta, porque cuando pase la pandemia, cuando volvamos a la nueva normalidad, hay muchas heridas que vamos a tener que acompañar, en las que nos vamos a tener que hacer presente como iglesia. Bueno, espero no haber sido muy largo, pero... No, perfecto, y por supuesto que lo que ha dicho el padre Ariel abre un horizonte. El padre está justamente haciendo su tesis sobre este tema. Entonces, por eso pensamos en agosto pedirle a él y al padre y a
no al padre, sino a Cristian Seinme, que ha acompañado mucho el tema de adolescente en colegio, duelo, como el IJA va a ofrecer un curso donde vamos a poder profundizar todo esto. Permítanme volver a dos elementos que está detrás de lo que nosotros queremos proponer. Yo nazco siempre, cuando nazco es un momento único y irrepetible. Todo nacimiento es único. Y toda muerte es única. Creo que la pandemia nos está ayudando a repensar a veces lo comunitario sin querer, a veces también tuvo algo de masivo. Y no respetando como esa experiencia vital de nacer y de morir, que tiene que ser acompañada, que tiene que ser eclesial, pero que a lo mejor tiene que ser repensada. Nosotros cuando empezamos a pensar la pastoral del cinerario, fuimos a ver más de 20 ritos en distintas parroquias. Y claro, de golpe había algunas muy lindas, muy buenas, pero había algo que nos chocaba. De golpe eran 10 cinerarios, uno detrás de otro, que iban dejando. Y es una historia. Por eso yo una de las cosas que propongo, animarnos a pensar una pastoral personalizada, pero eclesial, no individualista. Con el padre Ariel tenemos la experiencia, nos lleva a hacer el rito previo a la misa 15 minutos. Si no puedo dedicar 15 minutos como sacerdote a acompañar a una familia que además está abierta, está necesitada de ser acompañada. Pero ojo, que ya hubo un trabajo muy sinodal, una religiosa, una persona, y la familia se reunió a hacer la semblanza, a hacer memoria, como a guardar los tesoros, los perfumes. Pero después entramos a misa y muchas veces entramos en procesión y ya la gente que participa de la misa se ha incorporado. No es un anónimo rezando. Entonces, me parece que cada persona necesita, cada familia necesita ser acompañado. Pero cuidado, que nosotros creemos en la Pascua, el Viernes Santo, no termina todo, por eso el orden nosotros lo invertimos. Y vamos a la Eucaristía. Después de dejar la ceniza, vamos a celebrar la Eucaristía y en el altar ponemos la semblanza como si fuera el corporal, traemos la vida de esa persona. Pero ahí la vinculación con el bautismo. ¿Saben que quizás nosotros hemos durante mucho tiempo hecho una catequesis más del precepto dominical y no del anuncio del querigma del domingo? No está muerto, Él vive. Y ese anuncio comienza en el bautismo, cuando nuestra vida se hace plena, porque somos adoptados en Jesús. En Jesús somos incorporados a la familia trinitaria. ¿Qué te da el bautismo? Te da una familia, te da la vida eterna. No tenés que esperar morir para tener la vida eterna. Por eso también me parece que tiene que ser repensado el bautismo para poder acompañar lo personal en el marco comunitario. Por eso el cardenal Bergoglio una vez nos dijo a los sacerdotes, no estén ausentes en el comienzo de la vida y en el final. Yo creo que la pandemia nos tiene que decir a todos los catequistas, no estemos ausentes en el comienzo y en el final. Es buenísimo la catequesis de comunión. Tratemos de no usar el nombre primera comunión, de comunión. Pero pensemos el anuncio querigmático en el comienzo y en el final. Pero saben, sobre todo estando. Una de las preguntas, creo que tuya, Nora, ¿qué le decimos a la persona que perdió algo?
Vos, Ariel, me corregirás, pero creo que lo primero es no decirle nada. Es estar, es escuchar. No sé si estás de acuerdo, Ariel. Después el Espíritu Santo inspirará. Sí, exacto, en la pastoral del duelo la primera clave es la escucha porque el que está sufriendo el dolor necesita expresar, lo tenemos que dejar expresar. Y a veces nos cuesta entender que no tenemos respuesta, a veces nos tocará llorar junto al que está llorando en ese momento, sobre todo en los momentos iniciales. Después la misma persona irá encontrando las herramientas para superar, pero sí la escucha. Escuchar, pero también escuchar el grito de gozo de esa familia que trae un niño. A veces una secretaria parroquial o pseudo secretaria parroquial, cuando alguien viene a bautizar y dice, ¿dónde vive? ¿Cuáles son los requisitos? No, preguntale cómo se llama, con cuántos kilos nació. Falta de gozo en la vida. Escuchemos esa historia de vida que hay en ese niño. No es uno más. Ayer, el otro día, celebramos el Día de los Abuelos. ¡Qué gozo! Esa bendición de ver a los hijos de los hijos. Por eso, primera cuestión, descubrir ese misterio de vida, pero ese misterio de vida que a la luz de la Pascua también está entrelazada con la muerte, porque, ¿saben? Nosotros creemos en el grano de trigo, y ciertamente la Eucaristía es el centro de nuestra vida. Por eso nos parece importante que tanto el comienzo como el final esté vinculado con la Eucaristía. Y a lo mejor en el bautismo no va a venir a misa, pero si vos a los 3 meses le propones una misa donde traen una hojita con una foto, con una oración que hicieron dando gracias por el bautismo, te viene toda la familia. Y la ofrenda es una ofrenda de vida. Y ahí son presentados a la comunidad los chicos que fueron bautizados. Algunos me dirán, pero padre, esto es imposible porque nosotros tenemos muchísimos bautismos. Mirá, cualquier visita misionera te lleva 20, 30 minutos. Animémonos a repensar. Porque, ¿saben? A veces ponemos eslogan, una iglesia de salida, pero es una institución que brinda sacramentos. Cuidado con los eslogan. A lo mejor llegará el día en que para poder acompañar cada bautismo no lo tenga que celebrar el sacerdote, lo tenga que celebrar alguien de la comunidad. Pero es más peligroso ser una especie de máquina automática donde nos desdecimos de lo que hacemos. La comunidad cristiana te recibe con gran alegría. Mentira, está el cura solo bautizando. ¿Qué comunidad cristiana? Por eso, animémonos a pensar el duelo desde la perspectiva pascual. Yo sé que hay muchas situaciones que ustedes, muchos de los que se han anotado, tienen como preguntas, cuestiones, pero saben que queremos ser muy respetuosos del tiempo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Nosotros vamos a cerrar de alguna manera el taller. Nos vamos a quedar haciendo un tercer tiempo un ratito para poder conversar. Pero lo vamos a cerrar. Y miren, yo les propongo que nos quedemos con 2 canciones que nos puedan ayudar. Y ahora, después hacemos las preguntas. Pero en la canción, en la primera la vamos a escuchar. Y en la segunda vamos a poner algo que yo me llevo. Olvidémonos de la pregunta que traigo, sino tratemos de compartir una certeza que me llevo en medio de tanta incertidumbre. Comenzamos con una realidad. Dios
uno podría decir, ¿cuántas resurrecciones aparecen en la Biblia? Y enseguida estoy seguro que alguno me va a decir, a ver, ¿cuál recuerdan? A ver en el chat. ¿Quién es el primero que responde? Tengo que poner los anteojos si no lo veo. Alguna resurrección. La de Lázaro, perfecto. Pero, ¿saben? Habría que decirle a Jesús, fue medio trucho porque se venció la garantía, después se murió. Después se murió de nuevo. Claro. Todas las resurrecciones, 8 hay en la Biblia, aparecen, son en el fondo reanimaciones. Si ustedes me permiten, la única resurrección es la de Cristo. Porque además, si Jesús podía resucitar, ¿por qué no resucitó a todos? ¿Por qué fue tan desgraciado que a uno sí y a otro no? ¿Por qué hizo el milagro para salvar a este chico y al otro no? Son signos. Por eso Juan no quiere usar la palabra milagro. Son signos. Pero, ¿saben? Nosotros creemos en un Dios que de alguna manera al encarnarse toma lo humano. Y tanto en el nacimiento como en la muerte son las dos experiencias humanas más fuertes, que tienen que ser acompañadas de un modo especial. Si querés acompañar los duelos, acompañá al humano. Nos dejamos ayudar un poquito de esta canción tan hermosa. Vivo en el lado oculto de la vida. Yo voy por la vereda de las sombras. Lo mío es el rumor de un arroyito, el beso de la brisa entre las hojas y las flores de plástico me duelen. La tierra y las raíces me conmueven. Vivo en el lado desnudamente humano de la vida. Vivo en el lado sagradamente humano de la vida. Vivo en el lado lento de la vida. Amo lo que se gesta en el silencio, terco fluir del río en la llanura, los embarazos y el muy sabio invierno. Soy figura emergiendo de la piedra, los montes me contagian su certeza. Vivo en el lado pacientemente humano de la vida. Vivo en el lado sagradamente humano de la vida. Vivo en el lado tierno de la vida. Voy desarmando fosos y castillos. Ya no quiero ser duro, pero muerto. Prefiero vulnerable, pero vivo. La falda de mamá, el olor de casa. Es una canción para rumiarla. Vivo
en el lado sagradamente humano. Vivo en lo humano. Si hay algo que un catequista tiene que ser, es plenamente humano, sensiblemente humano. Por eso todo lo humano nos es importante. Y saben, pero lo humano, Dios lo quiso asumir. Y asumió y nació allá en Belén. Pero también asumió la muerte y el dolor. Y el dolor de una manera tremenda. Y ese Jesús que en más de una oportunidad a una madre le devolvió su hijo vivo, sin embargo permitió que el hijo muerto fuera entregado a la madre. Por eso no hay respuesta, hay presencias, dolores, silencios, miradas, abrazos. Pero cada uno de nosotros en el fondo sí tiene una certeza, la única, que Él vive y que nosotros vivimos en Él. Yo no sé cómo va a ser el día de mi muerte, pero sí yo sé que un día nací y fui bautizado y ese Dios ha sido parte de mi vida. Y ese Dios me va permitiendo en cada Eucaristía experimentar ese abrazo que me permite de alguna manera tocar la muerte como algo desgarrador y humano, pero que sin embargo me permite aquello tan hermoso: el que cree aunque muera vivirá. Lo dijo Jesús después de llorar a su amigo Lázaro. Y saben, nosotros nos gusta en el cinerario y en el bautismo tenemos el cirio pascual. Es que sin Pascua no habría nada. Y estamos convencidos con Ariel que no, quizás hoy tengamos que sacarnos el foco de preocupación de si continúan los chicos en la comunión o no comunión, que toda persona tenga la experiencia de ser acompañada desde el sentimiento de Jesús humano, de un Dios que con la muerte no termina todo. En nuestra comunidad, todos saben que hay una canción que ponemos siempre cuando fallece alguien. Y yo les digo, no se olviden de ponerla cuando me toquen a mí mi Pascua. Porque en el momento de la comunión tenemos esa experiencia del resucitado. ¿Saben? Después nos quedamos con Ariel para volverlo loco con preguntas, pero va a estar el curso en agosto. Pero permítanme que terminemos rezando. Y hagamos una experiencia. No sabemos cuándo, pero un día también nosotros vamos a vivir la Pascua. Miren, yo le tengo un terror al preembarco, es decir, a la previa. Pero saben, tengo una certeza, la tenemos todos. Eso es lo que nos anima a ser catequistas. Que vamos a ver el rostro de alguien que acá ya hemos tocado su presencia, hemos anunciado su nombre, hemos sido acompañados por Él e invitados a acompañar a otros. Quedémonos un momentito con esta canción. Y yo los invito a... Después le preguntamos a Ariel cómo hacemos para acompañar tantas situaciones de duelo. Pero tratemos de compartir
¿Qué nos llevamos hoy? ¿Qué certeza tenemos en medio de tanta incertidumbre? Está muteado, Padre. Te damos gracias, Señor, por este encuentro. Te damos gracias, Señor, por el don de la fe. Te encomendamos a todos aquellos que tanto en el momento del inicio como en el final de su vida en esta tierra, tenemos el honor, el privilegio de poderlo acompañar desde tu presencia que hace plena todas las cosas. Por eso te decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males. Líbranos, Señor, de todo aquello que nos hace mal. Líbranos, Señor, de maligno. Y concédenos la paz en nuestros días, para que, libres de todo pecado,
protegidos de toda angustia y perturbación, podamos seguir esperando con gozosa esperanza la gloriosa venida de nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El padre se queda en el atrio respondiendo preguntas. Yo me frené en el Padre Nuestro para obligarlos a ustedes a rezar, porque muchos estaban escuchando. A veces el silencio provoca que otros intervengan. A las 7:30 cortamos porque pobre Angie tiene que irse a otro Zoom. Y se puede... Miren, ya terminó la misa, pueden irse en paz. Demos gracias a Dios. Demos gracias a Dios. Demos gracias a Dios. Gracias, Padre. Yo voy a quedar comunicada por el mail para ver si coordinamos el encuentro para que salgan por la radio de La Rioja, la radio digital, y el anexo también, ¿saben? Voy a mandar el mensajito. ¿Cómo no? Muchísimas gracias y gracias por todo. Gracias. Adiós, saludos. ¿Alguno quiere hacerle alguna pregunta? El padre Ariel puede hacerla o calla para siempre. Muchas gracias. Padre Ariel o Padre Alejandro, quisiera saber cómo podemos hacer para conseguir el video. No está el silencio, el video se ha detenido. Los talleres van a ser subidos a la página web. Y las dos canciones que hemos hoy utilizado, material tuyo, Ariel, lo podemos ofrecer. Está digitalizado todo, sí. Ya está digitalizado y se lo mandamos. También le vamos a hacer llegar bien la información del curso que va a haber sobre este tema con Cristian y el padre Ariel en el mes de agosto. Bien, gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Esa era mi pregunta. Bien. Gracias, ¿Alguno había preguntado por alguna bibliografía? El padre Mateo Bautista tiene mucho escrito sobre el duelo, incluso con experiencias, que son libritos muy breves y sencillos, y hay otro que está muy lindo, que es de Juan Pablo Berra, se llama De heridos a amantes, que él propone esto de la experiencia de dolor, transformarla en servicio, transformarla en amor. Yo estoy acompañé de una señora que perdió su hija por un suicidio, y ella con el tiempo, obviamente al comienzo es difícil, pero con el tiempo, ella usa esa expresión: yo aprendí a transformar tanto dolor que tenía en amor por aquellos que me quedaban, y en amor a ayudar a otros en situaciones similares. Entonces, por ahí la clave del misterio del dolor es, en el encuentro con Cristo, dejarnos transformar y ese dolor transformarlo en amor y servicio. Perdón, Padre. Sí. Bueno, es exactamente lo que hicimos. Yo perdí un hijo dentro de unos días van a ser 17 años, tenía 18 años cuando partió, y bueno, creo que no hay nada, no hay libro, no hay nada que nos pueda ayudar. Por ahí lo quiero decir por las preguntas, ¿no? Porque yo estoy de este lado. El olvido nunca. Para mí fue ayer. Pero fue exactamente lo que hice. Aprender y ser valiente como nuestra madre, porque tenía un esposo, tenía una madre adulta, que su nieto era todo, y bueno, y transformar ese dolor en amor. Y bueno, y así sigo, así seguimos. Con mi esposo ahora estamos trabajando en un centro de abuelos, donde cocinamos, bueno, donde lo atendemos, damos la palabra, bueno, un montón de cosas. Pero realmente sí, es así, es
cuesta. Uno tiene que estar muy enamorada de Jesús para poder, pero hay que hacerlo, es lo mejor que podemos hacer. Y trato de, cuando veo una situación, creo que Dios me da el valor para poder acercarme, estar, y bueno, y ver que se puede, ¿no? Más que nada, con una sonrisa, con amor, y bueno, y con la esperanza de volver a encontrarnos un día. Gracias. Así es. Nora, gracias por este testimonio. Nora, has dicho algo además muy importante. Nosotros nos pasa en mi parroquia, en Soledad de María, está reliquias de San Peregrino Laciosi, que es un protector de los enfermos oncológicos. Con mucho sentido común, la hermana Clelia, que es quien lleva adelante esa pastoral, muchos de los que están en la pastoral son enfermos oncológicos. Los padres son los que más pueden acompañar. Por eso, Nora, tu palabra ciertamente tiene una autoridad muy especial. Y yo creo que la pastoral del duelo siempre necesita, por eso lo dijo Ariel, la sinodalidad. Yo sé que uno pone mucho como el sacerdote más. Cada vez más vamos a una iglesia que nos necesitamos unos a otros. Y en una pastoral del duelo no puede faltar quienes están viviendo el duelo. El mismo padre Ariel, si puede tener esta sensibilidad que tiene en este tema, es porque ha experimentado en la muerte de un hermano suyo ese dolor. Así que te agradecemos muchísimo, Nora, tu testimonio y tu fuerza. Gracias, Padre. Dios te bendiga. ¿Alguna otra pregunta? Hola. No habiendo más preguntas, la dejamos a Angie en paz. Gracias a todos. A ver, Adriana quería hacer una pregunta, me parece. No, yo soy, en realidad soy de Rafaela, y quería aportar la gracia de haber tenido una comunidad que me acompañó en todo mi proceso de duelo. En el año 99 murió mi hijo de 16 años, y al año y 4 meses falleció mi esposo. Y si algo me sostuvo fue haber mirado a María, ¿no? En el primer momento, desde el primer momento, verla a ella al pie de la cruz. Y a partir de ahí, ser dócil al Espíritu de Dios, que en cada momento me iba tirando así la palabra, ¿no? Donde la promesa de la resurrección se hacía cada vez más fuerte en mí, y abrazar esa promesa, ¿no? Como tan real que no me quitó el dolor, no me lo quitó, pero sí me dio una esperanza, una esperanza del reencuentro. O sea, sé que voy para allá, voy para el reencuentro, pero todavía tengo que estar acá, porque acá también tengo otros que cuidar, ¿sí? A otros que comunicar lo que el Señor hizo en mí. Por eso lamento que aquí en Rafaela hoy no haya un grupo Resurrección como lo hubo en el momento que yo lo necesité, y habiendo estado esta tarde acá, me mueve enormemente a ver de poder reflotar esa realidad. Hoy por hoy, sí estamos en un grupo de mujeres donde vamos a visitar a personas que por ahí están en una necesidad, y por casualidad siempre me toca ir donde hay alguien que está en duelo. Así que le agradezco a Dios que me va marcando el camino, más allá que yo soy catequista, pero bueno, catequista para todo, ¿no? Y bueno, eso quería aportar. Agradezco este taller porque realmente me ha movilizado mucho. Nada es casualidad. Yo, Adriana, te agradezco. Te dejo, Ariel, porque yo soy distraído, me olvidé que tengo una reunión, estamos preparando de ya le hace señas de al lado. Así que estoy reclamando. Y además, ojo, una cosita, Adriana, mirá que la pandemia nos ha hecho también romper la territorialidad. Porque a veces, mirá, yo estoy convencido que
que, miren, estamos formando una comunidad del ISCA que no es presencial y es cercana y es real. Entonces, mira, por ahí, no sé, yo ya no sé si en Rafaela no va a haber una comunidad, a lo mejor es virtual, digital en alguna cosa, lo tienen al padre Ariel de asesor, miren, nos tiró abajo todo, Dios sabe. Yo los dejo, ustedes sigan. Bueno. Gracias, sí, no, padre. gracias por estas experiencias, son las que ayudan. Yo en mi trabajo de investigación que estoy haciendo, justamente he buscado 7 experiencias de duelo que a mí me ayuden a encontrar pautas en el acompañamiento, y ahí está la riqueza. Ahí está la riqueza. Pero bueno, acá en esas 2 experiencias surgió 2 elementos: la transformación del dolor en amor, y una comunidad o personas que acompañen es clave, ¿sí? Entonces, poder siempre brindar esos espacios. Y cómo acompañar, uno también lo va aprendiendo en la marcha, no hay recetas, no hay un esquema determinado, sino uno va aprendiendo a medida que es capaz de escuchar. Así que bueno, les agradezco que se han tomado un tiempo para participar del taller. Estamos a disposición para lo que uno les pueda brindar o seguir acompañando. Como el padre les decía, estamos organizando algunos otros talleres para seguir tratando del tema. En Radio María, el padre Mateo Bautista, los lunes por la mañana, suele hacer una catequesis sobre la pastoral del duelo, así que también es de mucha riqueza esos espacios que hay. Así que bueno, Angie, te vamos a liberar, así puedas ir, y les agradecemos a todos, ¿no?